Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13. Hola a todos los oyentes. Esta es la 7ª emisión de Poesía Urgente. Hablaremos de Porfirio Barba Jacob, un errante de nuestra América, un referente en la poética de Colombia que logró reconocimiento en vida por escribir y por su forma de vivir en contravía. Una vida que inicia en 1883, ya impulsada hacia una búsqueda insaciable, pues siendo un bebé es dejado por sus padres a cargo de sus abuelos en un ambiente rural. Crece con la necesidad de conocer a sus progenitores y emprende un viaje con 12 años a Bogotá en busca de ellos. Los ubica, pero no encuentra el calor humano que buscaba. Vuelve entonces con sus abuelos, sabiendo ya de las grandes desilusiones de la vida. Hola, saludos a quienes nos escuchan. Las lecturas de los estudiosos de la vida del poeta Porfirio Barba Jacob que hemos conversado coinciden en que siempre fue un inconforme, un desadaptado en movimiento y rebelde en todas partes. Una de las razones fue el impacto en su temprana vida de la violencia en el país, pues a los 18 años que se desempeñaba como ayudante en la escuela del pueblo, cuando estalló la guerra de los 1000 días, que consideró su madrastra, fue reclutado en 1901, siendo testigo en un bando de los hechos cruentos que entreabrieron el siglo XX, y lo narra como un episodio de su campaña. Dice, abro comillas, fui soldado sin quererlo y sin pensarlo de una guerra civil y actué en ella como un autómata, porque sí, porque una fuerza superior, el gobierno, después de reclutarme, me obligó a marchar hoy y mañana en busca de un batallón contrario de hermanos en la patria para dispararles al primer encuentro. He ahí en ese paréntesis de mi vida militar el símbolo exacto de las guerras civiles que ensombrecieron la República. Cierro comillas. Para 1904, el poeta convocó a un concurso de la mejor novela corta en Bogotá, donde se encontraba y lo premiaba con ser publicado en una revista de carácter literario que llamó El Cancionero Antioqueño, y desilusionado por la indiferencia, regresó a su tierra natal a ser profesor, se enamora y escribe la novela romántica llamada Virginia, reconocida por sus amigos de voz a voz, y el alcalde, alarmado por meterse en asuntos del amor, la prohibió y se perdieron los manuscritos. Desde temprano, Porfirio vivió la desilusión, sintió profundo la muerte de su abuela y entonces, con 23 años y unos amigos de sus mismos intereses, viaja a Barranquilla dando rienda suelta a esa fuerza que lo impulsaría a salir. En poco tiempo ya está en dirección a la Ciudad de México y de allí en adelante sería el inicio de un largo peregrinaje que lo llevó por múltiples ciudades de países de las 3 Américas, aunque su mayor arraigo fue en México, donde trabajó en los medios más destacados de su tiempo, publicando artículos a favor y en contra del dictador, de tal manera, por sus ataques desde las columnas periodísticas a políticos porfiristas locales, fue a dar 6 meses a la cárcel, de la que lo sacó la revolución. Barba Jacob es testigo de sus inicios. Sobre esto está su crónica El combate de la Ciudadela, narrado por un extranjero, escrito en México en el año de 1913. No obstante, luego de un par de años, su personalidad inconforme también arremete con sus artículos de opinión contra la revolución triunfante y por sus ataques
Barba Jacob fue a dar a Guatemala, donde haría fuertes lazos y dejaría honda huella, tanto que escribe en un cuento inspirado en él llamado El hombre que parecía un caballo, que se volvió muy popular y le dio gran notoriedad, empezando a forjar la leyenda del poeta colombiano. Pero su opinión nuevamente chocó con los poderes y le tocó salir de Guatemala hacia Cuba, antes de ir a Nueva York, Honduras y El Salvador. De esta temporada escribió el siguiente poema: Espíritu errante. Espíritu errante, sin fuerzas, incierto, que trémulo escuchas la noche callada, inquiere en los himnos que fluyen del huerto de todas las cosas la esencia sagrada. Ni marques la ruta, ni cuentes las horas, ¿acaso el misterio culmina en las graves montañas sonoras que nutren el roble y la encina? Quizás en el fondo de oscuros arcanos tú vives de ciencia, de luz y de gloria, y a mundos eternos las manos divinas entreabren la reja ilusoria. ¿Quién sabe en la noche que incuba las formas de adusto silencio cubiertas, qué brazo nos mueve, qué estrella nos guía, oh sed insaciable del alma que busca las normas? ¿Seremos tan solo ventanas abiertas, el hombre, los lirios, el valle y el día? Espíritu errante, sin fuerzas, incierto, qué trémulo escuchas la noche callada, inquiere en los himnos que fluyen del huerto de todas las cosas la esencia sagrada. La Habana, 1907. Quiero resaltar al poeta Porfirio Barba Jacob, que desde temprano aborda la profundidad del ser humano en la angustia, la nostalgia, la tristeza espiritual que en la época le sucedió a los precursores, José Asunción Silva y todos como Rubén Darío, quienes hacen visible los problemas de sus vidas y le escriben a la muerte. Es una época donde se abre la libertad de conocimiento y el cuestionamiento de la existencia de Dios, se construye lo urbano, lo secularizado en un mundo regido por la Iglesia, entra en la escena la vida laica y pública, las ciudades en el continente, la ciudadanía civil con la necesidad de respuestas a preguntas de todos, pero que casi nadie expresa con respecto al sentido de la vida, la llegada de la muerte, la nueva vida burguesa y la pobreza en las ciudades y la bohemia. En el vacío existencial, las preguntas filosóficas se expresan y requieren de respuestas, y ellos, los poetas, las asumen haciendo poesía de lo que les sucede cotidianamente. Los modernistas, y quienes van apareciendo con su vida poética en las contradicciones de buscar vivir, las manifiestan. Este momento de nueva subjetividad y de ruptura llevaron al poeta a construir preguntas y respuestas contradictorias para asumir la vida. Porfirio, incluso abrazando un crucifijo, se entregó al mismo Dios al momento de morir, habiéndolo mofado durante su vida, como lo dice el escritor Fernando Vallejo. El ojo de lo público observa la vida privada de las personas y en ese relato se ponderan. Barba Jacob, en su mirada política, fue crítico al conservadurismo y la rutina de la sociedad de su tiempo, en oposición a la sensibilidad y el dolor de los marginados, carentes de comodidades, es decir, los que no tienen acceso al alimento, al techo, a la educación, los pobres. Leeré un poema filosófico del poeta. Un hombre, los que no habéis llevado en el corazón el túmulo de un Dios, ni en las manos la sangre de un homicidio, los que no comprendéis el horror de la conciencia ante el universo, los que no sentís el gusano de alguna cobardía, que os roe sin cesar las raíces del ser, los que no merecéis ni un honor supremo ni una suprema ignominia, los que gozáis las cosas sin ímpetu ni vuelcos, sin radiaciones íntimas, igual y cotidianamente fáciles,
los que no devanáis la ilusión del espacio y el tiempo y pensáis que la vida es esto que miramos y una ley, un amor, un ósculo, un niño, los que tomáis el surco del trigo rencoroso y lo coméis con manos limpias y modos apacibles, los que decís está amaneciendo y no lloráis el milagro del lirio del alba, los que no habéis logrado siquiera ser mendigos, hacer el pan y el lecho con vuestras propias manos en los tugurios del abandono y la miseria, y en la mendicidad mirar los días con una tortura sin pensamientos, los que no habéis gemido de horror y de pavor como entre duras barras en los abrazos férreos de una pasión inicua, mientras se quema el alma en fulgor iracundo, muda, lúgubre, vaso de oprobio y lámpara de sacrificio universal. Vosotros no podéis comprender el sentido doloroso de esta palabra. Un hombre. La Habana, 1915. Tiempo después, en 1926, Porfirio está trabajando en el ambiente periodístico y cultural de México. Decide abrirse a otros rumbos y se embarca directo al Callao, Perú. En poco tiempo está en Lima trabajando en la prensa. Sin embargo, chocaría nuevamente por sus opiniones y en pocos meses se encuentra aislado en la pobreza, viviendo y cocinando sus alimentos en el puerto. De pronto un día, el capitán de un barco que había leído sus versos le reconoce y lo regresa a Colombia. Aquí en Colombia, algunos conocidos le organizan eventos para que él recite sus poemas en ciudades como Manizales y Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Con lo que recaudó de estos recitales, volvería al México de sus afectos en 1933. Allí continuó trabajando en periodismo hasta que se lo permitió su salud, pues ya tenía tuberculosis, enfermedad que lo mataría, corrigiendo su poesía hasta los últimos días, en 1942. Pues decía, abro comillas, mi poesía es para hechizados, aunque se manifieste con apariencia de tranquilidad, está llena de temblores, de relámpagos, de aullidos. Cierro comillas. Porfirio fue consciente de su valor auténtico y humano. Así lo afirmó en su poema Futuro, que se puede interpretar como un epitafio, una anticipación a su destino 25 años antes de su muerte. Futuro. Decid cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento, vagó, sensual y triste, por las islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llama al viento, de cimas no sondadas, subía a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento, fue sabio en sus abismos y humilde, 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 pues no es nada una llamita al viento, y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció, y nadie ha comprendido su trágico lamento, era una llama al viento, y el viento la apagó. Guatemala, 1923. El poeta fue un ávido lector y vio en los libros que llegaban de Europa soluciones esquemáticas a sus preguntas filosóficas. Por eso decidió encontrar en el yo existo el punto de partida, el universo íntimo y el universo exterior como su afán de búsqueda y sus ganas de irse siempre a otra parte. Barba Jacob lo alienta la poesía en su reclamo a la dignidad humana. Aspiró siempre a que su obra reflejara la perfección y fuera el resultado de su valor ético para enfrentar el sufrimiento producido por las necesidades. Es un poeta sin fronteras, su obra es un nuevo estilo, sin localización determinada en escuelas ni corrientes literarias. Su voz es de todos los tiempos, como el corazón, la sangre y los dolores humanos entre las rosas y las sombras, la naturaleza y los abismos, logrando de sus maestros precursores irse más allá para expresar lo turbio y lo vago, lleno de melodías. Y como buscando el centro de las transformaciones,
navegó según el viento de su destino en fuga para volar de manera pura, buscando su identidad y lo nuevo en nuestra América Latina e indígena. Reconocía que la vida campesina era suficiente en la contemplación de la naturaleza. Con sus poemas ilustra la felicidad de esos seres vivos cuando les escribe y les hace trascendentes. Leeré el poema más conocido que lo define con su epígrafe: somos una transformación permanente. El hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Montaigne. Canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la extraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus prófusas lámparas, en rútiles monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafiro, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Barba Jacob es uno de los poetas más editados en el país y conocidos en el mundo. Muchas publicaciones han apuntado a resaltar su vida y obra, sus dificultades y tristezas, dejando la extraña sensación de que los libros que se han publicado de él se venden todos. Leer el poema Canción Ligera, un poema de sus primeros tiempos, del año 1908. Si acongoja un dolor a los humildes, o si miran un valle, un monte, un mar, dicen tal vez, dichosos los poetas porque todo lo pueden expresar. Ah, pero en el misterio en que vivimos, la cotidiana y múltiple emoción, como no encuentra un ritmo que la cante, se ahoga en el sepulto corazón. Y están sin voz el oro de los trigos, el son del viento en pugna con el mar, la luz que brilla, el grito que se apaga, y el llanto de la noche en el palmar. Y están sin voz, perennemente mudos, sin quien venga su espíritu a decir, el sol, la brizna, el niño y el terrible prodigio del nacer y del morir. Y nosotros, los míseros poetas, temblando ante los vértigos del mar, vemos la inexpresada maravilla y tan solo podemos suspirar. El poeta hace su afirmación de la vida regresando a sus orígenes, reclamando el corazón del campesino y de la naturaleza, y también, como en toda su obra, invocando la fuerza para la despedida. Leeré el poema nocturno. Oh, qué gran corazón del campo, en esta noche azul y pura y reverente, todo lleno de amor y de piedad sagrada y fuerza suficiente. Yo le escucho latir y comprendo mi vida, me parece tan clara, tan profunda, tan simple, y tiene como el mar y el monte puro su raíz en el tiempo sumergida. Yo le siento latir, y una onda inefable y cordial y vital me reconforta, y no pienso que soy un barro deleznable y que la brega es dura y corta. Toda inquietud es vana
la desazón soporta. Me está diciendo a voces un amigo interior. El minuto desflorido, sonoro y halagueño. El corazón del campo te dará su vigor para entrar en el último sueño. El siguiente poema es del año de 1935, escrito en su temporada en México. Se llama La vieja canción para hechizados. ¿Qué ha de hacer quien ignora el destino, la razón de su pan y su vino y la clave de oscuro avatar, como el nórdico rey prisionero de la vieja canción del trovero? Esperar, esperar, esperar. Tal vez brinde un consuelo a sus cuitas en la tarde de pompas marchitas, la ventana que está junto al mar. Tal vez pueda en antiguo volumen, cuyos trazos los siglos esfumen, divagar, divagar, divagar. En otoño de roncos acentos, que con lúgubres puños y violentos, en las noches quebranta el pinar, puede acaso por sendas de gloria, más allá de su patria y su historia, ambular, ambular, ambular. Si hace frío en la sala desierta, entornando a su buen paso la puerta y arrojando un buen leño al hogar, él podrá como un rey del oriente, al influjo del libro sapiente, delirar, delirar, delirar. Y fingir que entre chusma bravía de remotas edades un día fue un castillo roquero a escalar, y que vieron atónitos ojos una espada entre humanos despojos, cintilar, cintilar, cintilar. O más bien que en la paz de la vida, por la senda de lauros mullida, fue una rubia princesa a buscar. 1000 lanceros formaban la cohorte, y el palacio quedaba hacia el norte, frente al mar, frente al mar, frente al mar. Mas, ¿qué hacer cuando el libro concluye? Cuando el sueño falaz se diluye, cuando muere la luz del hogar, solo resta el recurso postrero, como nórdico rey prisionero, suspirar, suspirar, suspirar. Nos despedimos invitando a observar la hiperinformación mediática de la tecnología para la guerra tras de recursos económicos que ahora vivimos en forma de propaganda masiva de mentiras, y a no dejarnos confundir. Nuestro país, que logró en este momento hacer una ruptura y abrir otra época, debe continuar proyectando las reformas en todos los ámbitos, la redistribución de la tierra y la riqueza, que significa pagar las deudas sociales mediante la organización, el diálogo y el respeto a los derechos humanos como la manera de asumir los conflictos y las contradicciones y hacer el derecho a la paz. Y no regresar a las masacres, a los atentados de quienes produjeron perversión hasta de la vida misma de la mayoría de los colombianos. Creemos que los proyectos de respeto a la vida, soñados y luchados desde siempre, siguen pendientes de afianzar y multiplicar para estas y las nuevas generaciones, manteniendo viva la palabra con las humanidades, el arte, el conocimiento y la cultura, donde podamos ser encontrándonos en los otros y no tener que regresar a los siglos de violencia e injusticia que nos anteceden, de homenaje a la muerte, como se ha dicho tantas veces. Hasta la próxima emisión. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13.